Bien, queremos dar nuevamente bienvenida a quienes están recién conectándose en este momento. Gracias por esta noche juntos, gracias por compartir junto con nosotros, gracias porque podemos aprender en este proceso. Quienes van a querer eh, Sí, quienes van a querer, por favor, los datos, por favor, si pueden ayudarme grabando. Y también, obviamente, vamos a tener la presentación, como les había dicho. Eh, el diseño curricular por competencias es realmente la base para todo lo que es la articulación y de la planificación. Pudiéramos decir que sin el diseño curricular no se pudiera organizar una universidad, no se pudiera organizar un sistema educativo, no se pudiera organizar ni siquiera, digamos, un sistema dentro de un país. Los curriculistas ya no son exactamente las personas supercapacitadas, ahora todos podemos ser curriculistas en la medida en que podemos planificar las enseñanzas. Voy a pedirles, por favor, que puedan, Mili, un ratito, que puedan tomar en cuenta sobre todo en lo que es la redacción por competencias y puedan, esto vamos a hacer la práctica ya después. Bien, entonces empezamos, iniciamos esta presentación compartiéndoles que vamos a tener cuatro módulos y en realidad cuatro espacios, ¿no? Del módulo, que es la conceptualización y modelos de diseños curriculares, la construcción del diseño por competencias, los niveles de concreción del currículum. Y ahora vamos a trabajar lo que son la conceptualización y modelos de diseños curriculares. Bien, empezamos hablando un poco de esa diferencia entre capacidad, cualificación y competencia. Como ustedes pueden ver en esta línea del tiempo en la educación, desde la edad antigua hasta la edad postmoderna, han pasado muchas cosas. En primer lugar, el rol de los que son o los que somos docentes y de los que son los estudiantes, ¿no? Desde la edad antigua hasta la edad posmoderna, no solamente ha habido cambios en lo que es en los niveles de la educación, sino también la forma en que se han articulado estos procesos. Si nosotros recordamos en la edad antigua, pues el profesor sabía todo, era un modelo clasista centrado en la educación religiosa, eran algunos cuantos los que sabían y todavía no se había formado, digamos, una universidad. Ya a partir de la Edad Media, surgen estas primeras universidades, obviamente centradas en todo lo que era la religión, y las carreras también estaban con esos vínculos. En la Edad Moderna, con el racionalismo, con el liberalismo, surgen nuevas ideas de lo que es este rol de docente y de estudiante. En definitiva, esto nos permite mirar cómo fueron los cambios dentro de la educación superior. Ya en la edad contemporánea, el siglo de las luces, la ilustración trajo también una nueva forma de ver y entender la educación, Buenas una nueva noches. forma de conocer No está y de ver saliendo la imagen. la forma que tenemos de hacer educación. Y obviamente también en la edad contemporánea, de esta misma forma, fueron surgiendo otros grandes representantes que nos muestran también, que nos mostraron cómo fue la educación. Y entrando ya a la edad moderna han surgido otros modelos, digamos, centrados mucho más en el estudiante, en sus capacidades, en todo lo que es la educación en diferentes formas. Y tenemos un problemita técnico, vamos a solucionarlo en este momento. Por favor, tengamos paciencia. Ahí está. Ahí está la línea del tiempo que estaba conversando hace un momento. Entonces, esto nos permite mirar cómo estamos viendo, ¿no? Y obviamente no es que la educación ha cambiado y ya no dejamos de ser, digamos, racionalistas o dejamos de organizar nuestros conocimientos o nuestras actividades de aprendizajes eliminando el conductismo, eliminando el positivismo, eliminando el constructivismo, ¿no? A veces hacemos, y en este nuevo siglo XXI se pudiera decir, nuevas propuestas que incluyen también los aportes de los grandes pedagogos de los siglos pasados.
Pero también nos preguntamos, ¿no? ¿Hacia dónde apunta la universidad en este tiempo? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la realidad de las universidades de hoy? Como ustedes pueden ver, se han hecho estudios recientes de en qué situación están las universidades. Ustedes, algunos han podido ver el video, del cual vamos a compartir en un rato más. Carreras saturadas, mucha masificación estudiantil en universidades públicas en toda América Latina, una pugna por entrar a estas universidades y lamentablemente hay un poco estudio del mercado laboral. Se siguen ofertando carreras que realmente ya no responden a las necesidades del mercado. O si tienen esas carreras, no han actualizado sus diseños curriculares. Algunos de ustedes que han estudiado en universidades privadas incluso pueden decir, a lo que estudié pues ya no me sirve, ¿no? Ahora han salido nuevos paquetes, nuevas formas de entender la educación. Entonces, estos diseños han sido y necesitan ser cambiados. Esta es la nueva propuesta que tenemos ahora. Los contenidos siguen siendo memorísticos. Aquellos que hemos pasado por pruebas orales, pruebas escritas, las pruebas objetivas, vemos que el docente tiene 40 minutos para explicar su clase y poco se innova en lo que es la metodología de aprendizaje. Mucho más lo que es la evaluación. Entonces, es un reto para los docentes, ¿verdad? Tratar de mejorar los procesos educativos. Se usan las tecnologías de la información. A veces hay docentes que pasan cursos de cómo manejar softwares, cómo hacer rúbricas, en fin, pero no se las pone en práctica. ¿Quiénes quieren el cambio? Todos queremos el cambio. Yo quiero un cambio, pero a veces los procesos no solo dependen de los docentes, sino también dependen de las instituciones educativas. Y en ese caminar estamos todos, ¿no? Sobre todo aquí la universidad ha dado pasos muy preciosos en mejorar estos procesos educativos y en eso estamos, en ese afán estamos. Por eso ustedes están estudiando en esta universidad que quiere brindarles esta forma de ver la educación con una nueva óptica. Entonces, ¿hacia dónde apunta la formación de estos nuevos profesionales? ¿Cómo pueden responderse a las demandas de la sociedad o del mercado laboral? Esas son grandes preguntas que nos quedan en el tintero porque ya han pasado 2 décadas de este siglo XXI. Ya no podemos estar con los discursos antiguos, ¿verdad? De, bueno, ahora va a haber un cambio en la educación. Algunos docentes dicen, bueno, hubo tantas leyes, hubo reformas en Bolivia, pero nada ha cambiado. Pero ¿qué pasa con eso es en la educación secundaria? ¿Qué pasa con la educación superior? Parecería que, no sé si se han dado cuenta que las universidades se han vuelto demasiado con este modelo de empresa, ¿no? Ahora ya quieren captar grandes cantidades de estudiantes, hacer que ellos se queden, pero ¿qué pasa con eso? Y como vimos en el anterior diapositiva, todavía hay algunos sesgos, ¿no? En las universidades, que aunque queramos cambiarlos, no son tan fáciles. Apuntan a una mejora constante. Y ese es nuestro reto, ¿verdad? ¿Cuáles son las carreras que se van a ensamblar con la calidad que exige la tecnología y la industria del siglo XXI? Les cuento que ahora las empresas están en las empresas y grandes compañías en el mundo están promoviendo lo que es la automatización, entonces se va a requerir menos profesionales, se va a requerir personas que sepan usar robots, usar tecnologías de la información, aún para trabajar en el área social, en el área médica. Ya no podemos estar lejos de este avance tecnológico que cada vez está influyendo en la formación de estudiantes. Los profesionales egresados son enteramente capacitados y entrenados por los expertos de que la sociedad requiere. Entonces, esos son los desafíos que también tenemos ahora en adelante, ¿no? Entonces, estas son las preguntas que quedan en el tintero. Y surge esta palabra, que imagino algunos han visto. Ahora hay hasta programas para medir la calidad de la educación superior en las universidades privadas, públicas, en toda América Latina. Esta palabra calidad ha removido, incluso se han creado institutos para medir la calidad de la educación superior, de las competencias desarrolladas en varias universidades privadas en el mundo. Y esto nos hace pensar, como dice este globo, ¿no? La organización, si la educación, hacia dónde apunta,
qué tipo de personal se necesita, qué tipo de docentes quiere que se necesita para mejorar la calidad de la educación. Y esto responde a esta anterior pregunta, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está. Calidad, están realmente los profesionales egresados enteramente capacitados para esto, y esto nos convoca a mirar con esta mirada hacia la educación. Entonces, también nos permite mirar que la educación implica mirar a través de un juicio de valor, estos parámetros. Actualmente las universidades están acreditándose, ¿verdad? Están pasando por un proceso de acreditación. ¿Por qué? Porque queremos tener mejor calidad, y para tener mejor calidad las universidades necesitan acreditarse y necesitan tener parámetros que te determinen si los ambientes son los adecuados, si los docentes son los adecuados, si los espacios educativos son los adecuados, si las personas que están ofertando la educación, cómo son la atención en la matriculación, cómo se está tratando al estudiante, qué tipo de ofertas extracurriculares se está dando en la universidad. En fin, también tiene que ver con este triángulo didáctico, ¿no? La relación que se le da al docente, que se le da al estudiante, el docente al estudiante, cómo está manejando esto, el entorno o la comunidad educativa. Entonces, educación de calidad nos promueve a pensar que debemos ser competentes. Competentes, que es una palabra que nos convoca en esta noche. Entonces, la calidad de educación tiene que ver con estos 4 puntos también, que tiene que ver con el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes, la autorrealización, la participación de la sociedad, la convivencia, cómo estamos manejando estos niveles de convivencia, la tolerancia, el desempeño en el ámbito productivo. Y definitivamente queremos que los estudiantes que egresan de las universidades privadas y públicas sean competentes, que haya un desarrollo y equidad. También esto nos hace ver que la UNESCO hace unos años atrás ha puesto estos niveles de calidad dentro de la educación superior como un concepto a medirse. Con estos 5 estándares pudiéramos decir que es la pertinencia, la relevancia, la eficacia y la eficiencia, la equidad, ¿no? Lamentablemente antes solamente se revisaba el currículum, a ver, realmente el currículum responde a lo que se requiere para ser un buen abogado, un buen ingeniero, un buen médico, pero en la actualidad ahora no es solamente ver esta formación de estas carreras que son importantes en una sociedad, sino también de ver todas estas áreas, ¿no? La eficacia, la eficiencia, la equidad, que permita el acceso a la educación de calidad para todos. En definitiva, como les dije, la calidad está ligada al concepto de competencia. Y esta calidad ya no es una calidad en tanto etiquetemos y evaluemos la educación superior. Tiene que ver también con la gestión de calidad. ¿Qué es gestión? Es hacer, es reunir, es poder convocar, es poder trabajar en pro de una mejora de la educación superior. ¿Cuántos de ustedes han estudiado tal vez en un curso de capacitación cuando van y el ambiente está adecuado, ¿verdad? No hay las mesas adecuadas, no hay las sillas adecuadas, el docente llega tarde? ¿Qué nos está mostrando de esa institución educativa? O cuando, como somos algunos que somos docentes, ¿no? Llegamos al aula y vemos y les pedimos un criterio a los estudiantes y hay un silencio, como dicen los adolescentes, cri, 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 ¿no? Nadie participa. ¿Qué nos está mostrando de ese tipo de estudiantes? Cuando se convoca a la comunidad educativa a hacer una actividad en pro del medio ambiente, ¿será que la universidad recurre a esos procesos? ¿Cómo está reaccionando la comunidad educativa? Entonces, ¿qué nos demuestra? Que hay necesidad de una mirada de calidad, pero una mirada que implique cambios, que implique compromisos, que no solamente implique un desarrollo de contestar unas preguntas y bueno, vamos ahora a acreditarnos, sino implica el desarrollo de estos procesos para mejorar sobre todo el aprendizaje.
el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños, en los adolescentes, y a nosotros nos corresponde en los jóvenes millennials, ¿no? Ahora, los jóvenes millennials no son como los jóvenes de los años 90 o del siglo pasado, son diferentes. Se dice que ellos han nacido con el celular debajo del brazo, ya no es el pancito, sino el celular debajo del brazo, y esto nos convoca a mirar lo que es el proceso de la educación. Entonces, tenemos en Bolivia 55 universidades, ¿no? 1.661 carreras. De estas, algunas están acreditadas y algunas no, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar en este momento y voy a pedir que puedan escribir al WhatsApp para comentar acerca del video. Yo sé que algunos de ustedes ya se han conectado, están aquí, y también podemos, no sé si, bueno, abrir los micrófonos también para que ustedes puedan participar. Nos gustaría escucharles. He leído algunos de sus comentarios, me han parecido encantadores, y algunos de ustedes dicen, bueno, realmente estas universidades top del mundo nos permiten hacer. Entonces vamos a pedir que levanten su mano. Si están ahí, tenemos la aplicación del GoToWebinar, nos permite levantar la mano. Por favor, quienes quieran participar, levantan la mano. Estamos habilitando los micrófonos para poder escucharles. Bien, entonces ahí, muy bien, tenemos la participación ahí de Fanny. Fanny, ¿verdad? Fanny Condoy. Fanny, por favor, si puedes tú habilitar también tu micrófono, y así también te damos lugar a participar. También tenemos a José Manuel. Sí, Fanny, ¿te escuchamos? Fanny, o Juan José, o José Manuel, perdón. Joselo también, y está también Samuel y William. Buenas noches, no sé si se escucha. Sí, te estamos escuchando, José Manuel. Muy bien. Bueno, para comenzar quiero comentar algo que hablaba con Joselo. Hay algún atraso con el tema de las manos y los micrófonos. A veces nosotros lo tenemos, lo queremos apagar, pero sí se enciende automático. Así que, o viene retrasado ese tema. Por ejemplo, yo tenía mi micrófono apagado y mi mano sin levantar, pero aparece atrasado, aparece como si hubiera hecho eso. Sin embargo, o sea, para comentar de que eh, hay fallitas, ¿no? Con el tema de la tecnología y comentar, ahorita estoy con mi correo electrónico. Tenemos una actividad de elaborar 5 competencias. Hola. Sí, sí, te estamos escuchando. Ya tenemos una actividad de elaborar 5 competencias. ¿En qué momento vamos a abordar ejemplos para poder hacer esas 5 competencias? Ahora, después de que comentemos lo del video. Ya, porque estoy preocupado con eso, ¿no? Para poder hacer algo tenemos que tener algunas ideas. Agradecemos muchísimo por sus aportes. Entonces vamos a tal vez escuchar los comentarios en relación al video que habíamos pedido que ustedes observen y miren de las universidades top. Si tiene algo que decir con relación al video, nos gustaría por favor escucharles, y no damos paso a otro de los compañeros. Muy bien, en cuanto al video, pues excelente, ¿no? Y también en mi comentario miré por internet, por ejemplo, estas universidades tienen un promedio de 10 alumnos por profesor, ¿no? Algo que escucho decir que en las competencias uno puede tener 100, 200, 500, pero estas universidades top, ese es el promedio de estudiantes que tienen. Habrá tal vez algunas clases donde son masivas, pero ese es el comentario que hacen las páginas sobre estas universidades. Luego también está que quienes participan de estas universidades son seleccionados, ¿no? Tienen que cumplir requisitos como el idioma, hacer ensayos, hacer investigaciones y recién ser admitidos en estas universidades. Sí, muchísimas gracias. Y esa era la idea que justamente queremos que ustedes puedan compartir, porque necesitamos
necesitamos escucharnos entre todos para ver cuáles han sido las reacciones. Muchísimas gracias. Vamos a pedir que otra persona más participe y aclarando que después vamos a hablar acerca de el tema del modelo de competencias y cómo redactar una competencia. ¿Sí? ¿Alguien más está, por favor, con la mano levantada? Muchísimas gracias por su participación. Hola, buenas noches. ¿Y con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Samuel. Buenas noches, licenciada. Buenas Bueno, buenas noches, Samuel. comentando sobre el video, me pareció realmente son ambientes muy selectivos en cuanto a, primero, a su personal que trabaja, a los educadores y también a aquellos estudiantes que se postulan a estas universidades. Me atrajo la atención respecto a los resultados que producen estas universidades en cuanto a, más que todo, la especialización en cada área, ¿no? Existen universidades especializadas a generar negocios, a generar tecnología, a generar investigación, y eso yo creo que un estudiante va perfilando a cómo formarse en su vida o en su vida profesional, y eso es lo que hacen estas universidades. También me atrajo también otra situación en que no solamente es formar a un profesional solamente con la investigación, con la ciencia, con la literatura, sino también de forma integral con lo que es la vida, ¿no? Con la salud, o sea, el deporte. O sea que estas universidades indistintamente van mezclando diferentes áreas para formar profesionales o le dan a la oportunidad al estudiante a formarse de acuerdo a qué tan competente, hasta dónde pueden llegar sus habilidades. Había un caso de una universidad que decía que no se limitaban a los costos para que se haga la investigación o el descubrimiento de algo, ¿no? Entonces, es un resumen que puedo concretar, pero realmente fascinante sobre esto de las universidades. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias, Samuel. Qué buenos los aportes y buenas las observaciones. ¿Alguien más quisiera compartir con nosotros acerca de... Tenemos a William también, que está... William, ¿te escuchamos? Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciada. Sí, mi comentario es el siguiente. Es muy importante poder reconocer, digamos, este tipo de instituciones debido a que se han trazado la meta final de poder obtener, como usted misma ha dicho, profesionales de mucha calidad. Porque hoy por hoy, ¿quién no podría, quién no anhelaría, digamos, poder ingresar a estas universidades? Porque sabemos que el que ingresa, con el esfuerzo también que él ponga, con la voluntad que ponga, puede salir un profesional de mucha calidad. Entonces, estas universidades se han trazado esa meta y lo han logrado. Y de ahí se puede ver con mucha eficacia los resultados que se han podido obtener. O sea, sin ir lejos, Harvard, para una persona que quiera estudiar leyes, es un punto máximo, digamos, para poder aspirar a ese lugar. Entonces, es muy importante el trabajo que ellos han realizado y creo que es ahí donde nuestra educación boliviana tiene que apuntar a la calidad, por sobre todo. Eso sería, gracias. Muchísimas gracias, William. Realmente lo que estamos escuchando de ti es apuntar a la calidad y las universidades bolivianas, pues si son estas 10, estamos en un punto muy, muy lejano. Tenemos también a Fanny. Fanny, queremos escucharte. Si puedes habilitar tu micrófono o tal vez si quieres escribir al WhatsApp, no sé. Queremos leerte. También tenemos la mano levantada de otro de los compañeros. ¿Sí? ¿Algún otro más? Por favor. Bueno, vamos a ir leyendo. Aquí dice Jessie, muy interesante el video, las 10 mejores universidades y la mayoría son en Estados Unidos. Quienes desean ingresar deben cumplir requisitos. Dice, pero al final tienen una educación de prestigio, unos resultados de calidad a quienes se los prepara para ser competentes en el trabajo laboral, incluso estos estudiantes luego de terminarse tienen un trabajo seguro. Y eso es algo que realmente en Bolivia hace falta, ¿no? ¿Cuántos profesionales no ejercen su profesión porque hay tanta competitividad
y sobre todo ya los cargos y los puestos están ya llenos, ¿no? Por el compadrerío, el padrinazgo, en fin. Aquí tengo otra opinión, dice, estas universidades tienen especialización de alto nivel, son investigadores y en lo práctico tienen laboratorios. Y esto es algo que es importante, ¿no? Queremos desarrollar la ciencia y la tecnología, ser competentes en esas áreas y se debe ofertar espacios donde los estudiantes puedan hacer sus prácticas. Se destacan por ser MBA, dice. Otro comentario de Bane dice, la mayoría de las universidades más prestigiosas tienen reconocimientos y que los personajes que estudiaron son altamente conocidos, además de su infraestructura y la transparencia de años que llevan la mayoría de ellas. Como también los egresados de estas universidades tuvieron un alto rendimiento académico, pero además trascendieron la historia con sus avances científicos y logros alcanzados. Esto hace que las universidades sean referentes en diversas facultades y eso es algo muy interesante, ¿no? Las universidades, este top de universidades se mide justamente por un ranking en cuanto a la producción intelectual, ¿verdad? En cuanto a los descubrimientos científicos. Vaya desafío que tenemos por delante. Estas universidades se observan y tienen especialidades y partes de los estudiantes tienen que tener talento para poder elegir una carrera. Se les motiva en el área de la ciencia y de la tecnología y la investigación. Oli nos dice, en cuanto al video que vimos, es increíble porque cuentan con docentes altamente calificados y que gracias al desempeño que muestran, responden a sus estudiantes con grandes innovaciones en las diferentes áreas. Muy bien, realmente esto es la palabra clave hoy, innovación. Becky nos dice que los resultados de estas universidades son profesionales con alta calidad, capacidad de conocimiento y son innovadores. Y bueno, como había dicho el anterior compañero, la anterior compañera, esas universidades son creadores, nos dice Karen, de profesionales altamente competentes. Karen, has dado en el clavo. Tienen un gran criterio para la admisión y son universidades con gran prestigio mundial. Es cierto. Roger nos dice que las 10 mejores universidades, la cual se ve en cada uno de ellos que hay una calidad de competencia en los logros que se hacen y también en la actualización de las aulas. Exactamente, ya son aulas que prácticamente pueden tener no solamente videoconferencias, sino que hacen clases conjuntas con otros estudiantes y con otras universidades en el mundo. Joselo nos dice, para mí formar personas competentes, ministros, presidentes, eminencias históricas. Y eso es cierto, ¿no? Demuestra una labor grande. Ahí tienes razón, Joselo. Anita nos dice que en cuanto al video me llamó la atención la cantidad de facultades, lo que da a elegir distintas ramas para asignar, tal vez disminuir las competencias en el ámbito social, sacando así lo mejor de cada estudiante. Increíble los resultados destacados de cada universidad. José lo nos habla de que algunos de estas personas importantes estuvieron en Oxford y Cambridge, ¿no? Luis nos dice que estas universidades tienen una especialización en cada área que le dan al estudiante, hasta donde pueden llegar motivando, innovando para un buen desempeño, ¿no? Y Natalie nos dice que en relación al video, las universidades buscan métodos y estrategias para ser competentes en relación a la calidad, dice, ¿no? Y qué lindo esto que tú acabas de mencionar. Y la calidad y la eficiencia de donde forman estudiantes totalmente capacitados para ejercer en el campo laboral. ¿Dónde se encuentra la innovación y el desempeño? Y han dicho palabras repetidas: innovación, desempeño, calidad, especialización. Qué bonito esto, ¿no? ¿Y dónde estamos? Chicho nos dice que algunos de los logros de los estudiantes son iniciativas. Claros ejemplos podemos ver empresas como Google, Nike, el HP y otras también. Nos gustaría leerles más. Alguien más vamos a leer mientras están escribiendo, pero decirles definitivamente que estos son las palabras que engloban la calidad, innovación, especialización, competitividad. Son
los logros que queremos que también existan en Bolivia. Y tú como futuro docente, o si ya ejerces la docencia, estás motivado para cuando te empleen poder lograr tal vez un científico, tal vez un presidente, tal vez un director de una compañía. Solo Dios sabe cómo podemos ir llegando a trabajar en estas áreas tan bonitas que son como la especialización en la educación superior. Bien, vamos a continuar una diferencia entre capacidad, cualificación y competencia. ¿Quién es un competente diferente a un experto? Podríamos decir que una persona competente no es un experto, un aprendiz tampoco, tenemos que ir pasando, ¿verdad? Y para eso necesitamos motivar al estudiante de que sea un aprendiz, a ser un principiante avanzado, podemos decir una persona que maneja, tiene un dominio en un área, ¿no? Y un competente y un experto. Para eso tenemos que incentivar al estudiante al aprendizaje. En este sentido, capacidad, una persona capaz es un conjunto de recursos y actitudes que tiene una persona, un individuo para desempeñar una tarea. Podríamos decir que no todos los alumnos, aunque tengan las capacidades, no siempre las utilizan. ¿Y cómo tenemos que hacer? Incentivando, motivando. Por eso es que la calidad de la educación va a medir estos procesos de formación, cualificando las capacidades y las potencialidades de los estudiantes. En el futuro, tal vez seas un docente del siglo XXI, en la tercera década, el 2025, 2020, no sabemos. ¿Estás preparado para los jóvenes millennials? Aquellos que paran más de 5 horas googleando, whatsappeando y viendo videos de YouTube. Estos son los desafíos que nos tienen. Es la juventud que nos está esperando. Está esperando que desarrollemos sus capacidades y sus potencialidades y que los motivemos a mirar la vida desde una perspectiva de la integralidad, como es el diseño curricular por competencias. Entonces, ¿qué se necesita? Docentes formados, docentes comprometidos con este cambio y en estos procesos. También necesitamos procesos que mejoren, ¿no? Es decir, diseños curriculares innovadores, y el diseño curricular por competencias es un diseño que permite mirar desde una perspectiva distinta, mostrar la calidad de los resultados esperados. Y en eso tiene que ver también la evaluación, ¿no es cierto? Entonces, las competencias son el resultado del saber ser, del saber conocer, del saber hacer, del saber convivir. Y tiene como un profesional formado por este diseño curricular que puede resolver problemas en diferentes circunstancias. Por eso es que este modelo es integral, no tiene que ver con una integralidad. No solamente formamos en el conocer o en el saber hacer, sino también en el saber ser y en el saber convivir, en el saber decidir. Entonces, cuando estamos hablando de calidad de la educación, como habíamos visto, son estas calidades en todos estos procesos y se mira así de esta forma las competencias. Competencias que queremos que los estudiantes asimilen y que nosotros vayamos viendo a través de los criterios de desempeño cómo se están moviendo. De ser, como habíamos dicho, un aprendiz a ser un experto, ¿no? Y eso lo van a revisar, imagino, en el proceso que vean de evaluación por competencias. Entonces, ¿cómo surge el término competencias? Yo sé que esto ya lo han visto con el doctor Wiri, pero vamos a hacer una miradita así, una pinceladita. El término surgió justamente porque había una inconformidad en las empresas, en las grandes compañías, y decían, bueno, en el siglo pasado, los profesionales que están egresando de las universidades no son competentes. Necesitamos personas competentes. Necesitamos que tengan estas características, que sepan manejar conflictos, que sepan resolver problemas, que sean creativos, pero los profesionales que salen de las universidades no son competentes. ¿Cómo podemos hacer? Así que se hicieron varias pruebas y se hicieron
varios procesos desde el siglo XX hasta este siglo XXI en este proceso de manejar la educación por competencias. Y obviamente la gran pregunta surgió, ¿hasta dónde podemos motivar a que las universidades hagan este cambio, respondan a las necesidades del mercado? Ya no queremos una universidad donde solo sea conocimiento, teoría, aprendizaje, repetición. Queremos estudiantes y profesionales, sobre todo, que tengan la capacidad de poder resolver, de poder ser expertos en un área determinada. En la conferencia en Yomtien era la gran pregunta. En el año 97, cuando ya surgió la educación por competencias, aunque era un enfoque también sistémico, estaba surgiendo los módulos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un módulo? Ay, ¿cómo podemos promover la educación constructivista? Se estaba dando, ¿no? Todas estas áreas. Pero también hubo un evento que era el proyecto Tuning, donde se convocaron a 16 países para preguntarse qué dicen las universidades, qué dicen los egresados y qué dicen los empleadores, porque esa era la pregunta que se tenía que responder. Los empleadores, ¿qué están necesitando? Porque si formamos ingenieros, si formamos médicos, arquitectos, abogados, psicólogos, ¿dónde están apuntando? ¿Qué es lo que las instituciones requieren? ¿Qué es aquello que requiere la sociedad? Por eso surge el término competencia, porque por eso surge esta visión sistémica que va colada justamente a responder la integralidad en la formación de profesionales. Entonces, icanotis significa ser capaz. Este término competencia viene de esta capacidad de resolver algo, ¿no? De ser capaz de, ¿no? De tener la capacidad de resolver una situación, ¿verdad? Entonces, por eso es que las empresas necesitaban mejorar esta formación en los estudiantes. El término competencia también está asociada a esta función laboral, una función referida a lo manual, pero también se dije, no solo es lo manual, también es la integralidad de la persona, ¿no? Es así que la competencia es una combinación de los atributos que tiene esa persona, de cuán hábil puede ser, cuánto puede responder a la problemática que se le presenta. La empresa está requiriendo, ustedes han visto cuando se lanza convocatorias por el periódico, quieren que sea una persona proactiva, que sepa trabajar bajo presión, que sepa trabajar en equipo. Entonces, todo esto tiene que formar la universidad. No podemos esperar que el estudiante aprenda, ¿no? Como antes se decía, no, todo lo que yo estudié en la universidad solo me sirve de teoría. En la práctica es otra cosa. En mi trabajo he aprendido realmente lo que quería. Ahora me quiero especializar en esto. Ahora la universidad tiene que estar, bueno, ¿qué requiere el mercado laboral? ¿Qué es lo que está necesitando? Y obviamente en nuestro país estamos en ese proceso de cambiar esta modalidad, ¿no? De ser una educación tradicional a ser una educación de diseño por competencias. Entonces, esta combinación de destrezas, necesidades, capacidades, influye tanto en los medios como en el fin. Uno de los grandes representantes de la educación por competencias es este señor Sergio Tobón, es un colombiano. Imagino que van a ir leyendo documentos, yo también les voy a ir pasando algunos materiales de este señor Tobón. Y ¿por qué cambia la diferencia entre el modelo de competencias? Porque él incluye la propuesta de la socioformación, es decir, el contexto en el que la persona se va desarrollando. Él decía que dice que los procesos de formación son complejos, son para determinados contextos, estamos formando profesionales para determinados contextos, integrando diferentes saberes para realizar y resolver problemas que surgen en la sociedad, incluyendo la creatividad, el reto, la motivación y el emprendimiento. Nosotros que estamos aquí en Vinto y estamos queriendo formar profesionales para Bolivia, queremos que un egresado de la Facultad de Ciencias de la Salud, un fisioterapeuta, pueda ejercer su profesión, por decir,
no solo en Vinto, tenga que trabajar en Bolivia o tal vez fuera de Bolivia, o tal vez trabajar con personas con discapacidad, tener la capacidad de poder trabajar en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, de esa forma, Sergio Tobón vio que el contexto es importante, diferentes situaciones que se le presentan al profesional nos muestran cuán competente puede ser. Ustedes han debido ver, como yo, tantas películas donde está una embarazada en un lugar y de repente viene un médico y soluciona el problema. ¿Por qué? Porque el médico puede trabajar, puede traer al mundo a muchos niños en diferentes circunstancias, porque ha sido formado para eso. Y de eso nos muestra cuán competente puede ser una persona en relación a lo que se está esperando. Entonces, necesitamos formar en competencias. También nos decía que la meta es contribuir al desarrollo personal y social y sobre todo en el desarrollo de la cultura, de la sociedad, aún del medio ambiente, dice Sergio Tobón, ¿no? Porque si no formamos a una persona con un sentido ético, con un sentido de responsabilidad para el medio ambiente, entonces, ¿dónde está nuestro compromiso? Una definición que nos da Tobón es un sistema complejo de conocimientos, capacidades, destrezas, valores y actitudes que motivan a una persona que pone en funcionamiento en un contexto determinado para hacer frente a las exigencias que le demanda cada situación. Definitivamente, ¿no? Este sistema complejo no solamente es el conocer, ¿no? El hacer, el ser, el decidir, el convivir, ¿no? Que es esta integralidad. Los seres humanos somos tan complejos y por eso es que necesitamos personas competentes. Aquí están estos modelos, ¿no? Del saber conocer. Antes formábamos muy buenos teóricos, chicos que sabían bien las leyes, que sabían resolver muy bien en el hacer pudiéramos decir, los ejercicios, pero nos ha faltado desarrollar el ser en el sentido de los valores, en el sentido de las actitudes que tengamos, el respeto, la ética, que es algo que está faltando en nuestro país. Ustedes pueden ver los titulares de los periódicos y vemos incluso profesionales corruptos, personas que falsifican sus títulos, personas que han aprovechado estando en ciertos lugares de poder para obtener ganancias deshonestas. Entonces, ¿qué estamos formando, no? Si queremos que nuestro estudiante sepa saber, también tenemos que hacerle ser una persona íntegra. Nosotros los que creemos en Dios, claramente nos aferramos a la ley que dice que debemos respetar al prójimo, amarlo y respetar su individualidad, pero también, como dice la palabra de Dios, ¿no? Respetando los mandamientos que Dios nos ha dado. Entonces, de no codiciar. Cuán fácilmente es cuando encontramos en el aula de las universidades públicas y privadas estudiantes que están falsificando los trabajos, que están, a diferencia de otros, que están haciendo chanchulla o que hacen el copie, ¿no? Como se dice en Santa Cruz, están buscando la forma de beneficiarse. Entonces, como docentes estamos motivados a hacer un diseño por competencias con esta forma de integralidad. Esta integralidad que nos permite diseñar procesos de planificación, pero que consideren ese ser que queremos también que los estudiantes puedan tener. Ahora vamos a ver un poco acerca de las clases de competencias. Existen competencias básicas, genéricas y específicas. Las básicas son aquellas que se dan en la forma de las personas, ¿no? En el hacer de las personas, desde que son niños, cuando están en el colegio, cuando están en secundaria. Las genéricas tienen que ver ya con la formación profesional dentro de la universidad, que hacen a todas las carreras, y las específicas que tienen que ver con un conocimiento mucho más especializado en la labor que va a desempeñar un profesional en una determinada área. Entonces, estas competencias básicas son habilidades que va desarrollando la persona en su proceso, en su crecimiento, ¿no? en su desenvolvimiento personal y social. Estas habilidades cognitivas que van desarrollando las personas.
Y también las competencias básicas tienen que ser, nos muestran estas habilidades que van logrando las personas. Por ejemplo, hay jóvenes que tienen muy buenas capacidades para el deporte, para la música o para las artes, pero eso también va acompañado a un razonamiento lógico, a poder resolver un problema, a poder redactar, ¿no es cierto? Estas son las competencias básicas. Y las genéricas, que incluyen a todas las carreras. Por ejemplo, queremos que todos los estudiantes que son de ustedes, nuestros, todos, sepan redactar, sepan ser responsables con sus compañeros, hagan un trabajo en equipo. Entonces, estas son las competencias genéricas, ¿no? Entonces, son transversales y colaboran a otorgar el sello distintivo que las instituciones pretenden imponer a sus egresados. Entonces, cuando estamos hablando de las competencias genéricas, aquí tenemos un listado, por ejemplo, la capacidad crítica y autocrítica, ¿no? Lo que en algunas, lo que ahora han llamado, ¿no? La autoevaluación, el trabajo en equipo. Qué importante es esto, ¿no? Si no sabe trabajar en equipo contigo como docente, imagínate fuera cuando tengan que trabajar como profesional, ¿no? Va a ser una lucha en su vida, si no sabe, porque hay algunos estudiantes que me han dicho, licenciada, yo voy a hacer mi trabajo solito, a mí no me gusta trabajar con otros. ¿Qué va a suceder cuando tenga que coordinar en la interdisciplinariedad? Va a tener que coordinar con otras personas de otras especialidades. Manejo de conflictos. Es una temática que no nos han enseñado, ¿no? Cuán importante es saber manejar y salir del conflicto. La capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de la apreciación, la diversidad en la multiculturalidad, la habilidad de trabajar en un contexto internacional. Y yo imagino que en algún momento tú vas a tener que salir, o tus estudiantes van a salir del país, como esos Nobels que hemos visto, ¿verdad? Tal vez tengas estudiantes que sepan desarrollar su habilidad en otros lugares, en otros contextos. Entonces, este compromiso también de la ética, ¿no? De cuando, como estamos claros, podemos trabajar en la ética en nuestros estudiantes, desarrollar la ética, el ser de la persona, el respetar las reglas, el respetar las diversas circunstancias. Entonces, estas son las competencias genéricas que son interpersonales y que hacen a todas las carreras. El proyecto Tuning, como vemos acá, consultó a más de 16 universidades, empleadores académicos en todas estas áreas mencionadas, en 16 países. Todos estos respondieron a esta forma, ¿no? ¿Qué es hacer un competente? ¿Cuáles son las competencias que son importantes? Y en la primera década de este siglo se dijo que una capacidad de abstracción y análisis, ¿no? ¿Cuán importante es que un estudiante, un profesional tenga la capacidad de análisis y abstracción, que pueda resolver, que pueda redactar, que pueda dar un sentido crítico, un trabajo de investigación? Imaginamos que también sea una persona que sepa organizar y planificar sus actividades, que pueda identificar y plantear y resolver los problemas que se le presenten, porque como profesional van a surgir problemas en los que va a tener que enfrentarse. ¿Cuántos hemos trabajado en empresas, instituciones y vemos personas que se hacen, como se dice, conflicto, ¿no? Cuando se aparece un problema, no saben cómo resolverlo. Entonces, ¿qué dice el empleador? Mejor lo saco, ¿no? Y empleo a otra persona que tenga esta capacidad de resolver. Entonces, ahí está la educación por competencias, de formar esta capacidad de resolución de conflictos. La capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Esta capacidad de promover el trabajo en equipo, de poder trabajar de forma autónoma, de analizar las diferentes formas, de trabajar la autonomía en las diferentes circunstancias. También están las competencias específicas, que son conceptos, teorías, conocimientos, instrumentos de investigación. Estas ya tienen que ver con una disciplina concreta, ¿no es cierto? Si están en el área de las ciencias de la salud, una disciplina concreta,
va a ser una especialización que estamos queriendo que el estudiante tenga. Asimismo, los estilos que tiene que tener un ingeniero, un arquitecto, un psicopedagogo, un teólogo, cómo queremos que los estudiantes tengan estas capacidades, ¿no? También son las actitudes y conocimientos y destrezas necesarias para cumplir exitosamente las actividades. La competencia laboral en función a las competencias laborales acumulativas también, ¿no? Entonces, una función que nos permita desarrollar estas destrezas, ¿no? Entonces, aquí están las competencias básicas, competencias genéricas y competencias laborales. Bien, hasta aquí voy a ir pausando para ver también sus devoluciones con relación a, a los estilos de competencia y por favor me gustaría que puedan ustedes poder participar. ¿Sí? Tenemos también el GoToWebinar, aquí tal vez algunos de ustedes nos gustaría poder escucharles. Sí, podemos habilitar el micrófono para Eliana. Elena. Tenemos algún pequeño conflicto. Bien, mientras van alistando algún comentario, vamos a un momento desconectar la portada. No se preocupen, por favor, no estamos desconectando la conexión, sino solamente lo que están viendo ustedes. Denos unos segundos, por favor, para rectificar algo.
Bien, como hemos visto, el proyecto Tuning nos estaba mostrando acerca de también estos saberes esenciales. Ha habido un foro último donde se ha determinado cuáles son las competencias de trabajo, de tecnología y transformación para todos, ¿no? Investigadores y expertos han definido cuáles realmente tienen que ser las competencias o los saberes esenciales para el manejo de este nuevo tiempo. Uno de las competencias claras han sido el manejo de las matemáticas, el saber comunicarse, el conocimiento básico de la ciencia, el ser creativo, como hemos dicho también los otros han hablado acerca de esto, el innovar constantemente, el resolver problemas y el trabajar en equipo. Ustedes pueden ver esto, hay una página de internet del Tecnológico de Monterrey, que es uno de los tecnológicos más renombrados en México, y que nos permiten mirar esta propuesta de innovación a partir de estos conocimientos y trabajos, ¿verdad? En definitiva, este es el proceso en el que estamos todos y nos permite también determinar el futuro. Entonces, como habíamos visto, las competencias específicas nos permiten desarrollar tareas, capacidades y funciones. Bien, aquí tengo un cuadro que tiene que ver con, digamos, cómo podemos llegar de este tipo de competencias al nivel de especificidad. Las competencias comunes son a todas las profesiones, las competencias generales o genéricas que hemos hablado, son a todas las profesiones y constituyen en su propio conjunto de un perfil profesional, lo que estamos esperando. Por otro lado, las competencias generales distinguen a las profesiones y ocupaciones del resto. La unidad de la competencia son acciones que son agrupadas, esto ya en la redacción que vamos a hacer, dentro de una función, y dicha función debe responder a esto del mercado. ¿Qué es lo que le estoy enseñando, en otras palabras, que le va a servir a mi estudiante? ¿Qué es aquello que va a responder a su formación como profesional? Yo escuché alguna vez que dice, todo lo que aprendí en la universidad, como les dije, pues esta parte solamente me desafió, ¿no? Y obviamente tenemos estas competencias que nos permiten el desarrollo de estas capacidades, ¿no? De estas oportunidades que tenemos. Vamos a pasar a esta parte que se llama la redacción de competencias. Y la redacción de competencias nos manda a mirar este modelo por objetivos, que no es malo, que no estamos desechándolo, pero sí nos permiten determinar cómo se orientan hacia la planificación de competencias, que va más allá de la competencia de solo una planificación. Las competencias nos permiten ver el desarrollo de la persona, ¿no? Los objetivos se orientan hacia una actividad, logro de metas. Entonces, en cambio, las competencias se orientan hacia definir lo que se quiere formar. Los objetivos definen lo que se quiere conseguir al final del proceso educativo. En cambio, las competencias definen el final del proceso en todo este proceso de desarrollo social, académico, en fin, ¿no es cierto? No queremos que el estudiante solamente termine un curso, sino que esté mi materia o el módulo que estoy enseñando incluya esta formación grande, ¿no? Los objetivos sirven para seleccionar contenidos y seleccionar actividades que no son malos, pero las competencias nos buscan formar ciudadanos y personas competentes en todas las áreas en las que queremos que se formen, ¿no? Los objetivos se estructuran en objetivos de conocimiento, procedimentales, actitudinales. En cambio, las competencias se estructuran en todos estos contenidos, que tampoco no son malos, porque también forman el saber ser, el saber conocer, el saber hacer, ¿verdad? Y en los valores, que es lo que estamos pensando. También se enfatiza en la enseñanza de un curso, solamente es el proveedor, el estudiante o el docente. En cambio, en el diseño curricular por competencias estamos viendo que el profesor pasa a ser un facilitador del aprendizaje, una persona que promueve un aprendizaje comprometido. Y obviamente hay una diferencia también entre propósito, objetivo y competencia, ¿no? El objetivo nos planea diferentes procesos identificando, como hemos dicho, las capacidades que puede tener esta persona, pero el propósito promueve una actividad mucho más didáctica. En cambio, una competencia
está mostrando la integralidad, ¿no? La integralidad en el contexto que va a desarrollarse el futuro profesional, cómo va a convivir con las demás personas, cómo va a poder desarrollar sus capacidades, sus potencialidades, cómo va a poder desarrollar su ser en el ámbito laboral que le toque desarrollarse, ¿no? Entonces, para eso existen metodologías que promueven estas actividades. ¿Cuáles son los elementos de una competencia? En análisis de problemas y saberes esenciales, la construcción de criterios y la planeación de evidencias. En definitiva, si no tenemos estos tres componentes, pues no podemos pensar cómo se puede desarrollar una competencia. ¿Por qué problemas? ¿Por qué saberes esenciales? Porque se ha visto que en el diseño curricular por competencias debe surgir de un problema de la sociedad, de un problema que necesita resolver el estudiante, en tanto sea de su profesión, en tanto sea del ámbito o del área del conocimiento que está desarrollando. La construcción de criterios, ¿por qué? Porque para que se resuelva ese problema se necesitan criterios que valoren su accionar, ¿no es cierto? Por ejemplo, resuelva un conflicto, desarrolle una capacidad lógica en el ámbito de las matemáticas, en las ciencias de la salud, pueda tener la habilidad de responder a los problemas que se presentan en el proceso de enfermedad de un paciente, en el área de la psicopedagogía, que pueda resolver y tener la capacidad de determinar los problemas de aprendizaje de un estudiante. En las diferentes áreas de conocimiento se tienen que tener parámetros, ¿verdad? Y esto se ve a través de ¿qué? De evidencias. ¿Qué son las evidencias? Es aquello que nos demuestra aquel producto que el estudiante va a mostrar, a resolver, ¿verdad? O va a presentar, en otras palabras, lo que llamamos los trabajos prácticos, ¿verdad? Eso vamos a ir viéndolo con calma. Entonces, el análisis de problemas está ahí con esta resolución de los problemas que se presentan en la perspectiva del desarrollo de sus potencialidades y que permiten en este proceso darse. Los saberes esenciales son saberes requeridos para que la persona pueda lograr los resultados descritos en cada uno de los criterios de desempeño, los cuales son el saber hacer, el saber ser, el saber conocer, el saber convivir y el saber hacer, ¿no? Estos saberes esenciales se determinan a través de la formación universitaria desde el primer año que ingresa el estudiante hasta el último año, ¿no? Las competencias básicas se ven en los primeros años, pero se van desarrollando transversalmente estos saberes hasta el último año, ¿no? En el segundo año hasta el cuarto se desarrollan competencias genéricas, pero en el cuarto, quinto año mucho más específicas. En algunas carreras ahora hay unas carreras de especialización, ¿no? Si son en el área de la psicología, por ejemplo, psicología clínica, psicología educativa, en el área, qué sé yo, de las ciencias exactas, en las ingenierías será ingeniería aplicada, por ejemplo, a la construcción de puentes, y los que son ingenieros civiles, a la construcción y edificación de talcos. Hay especialidades que los estudiantes tienen que definir hacia dónde va a apuntar su formación y cómo las competencias van a lograr que esta persona pueda desarrollarse en sus diferentes áreas. Entonces, los criterios de desempeño son fundamentales porque componen el qué y cómo se va a evaluar, hacia dónde va a compararse ese diseño, ese criterio que permite evaluar al estudiante. Y estas pautas de estos criterios nos van a permitir entender pudiéramos decir, estos criterios en saberes, en la comparación, en la claridad y en la pertinencia. Los saberes tienen que estar bien claros. Si yo le voy a pedir a mi estudiante que elabore, por decir, un ensayo, una monografía, o que elabore unos ejercicios, tengo que decirle, bueno, estos van a ser los parámetros con los que yo te voy a evaluar. Si te sacas tal punto a tal punto, pues necesitas mejorar, ¿no? Y si vas a trabajar en el área de desarrollar un producto, entonces necesito que me presentes de acuerdo a estos criterios. Porque los estudiantes después reclaman, ¿no? Entonces queremos que esto esté claro para ellos.
Por eso es que necesitamos presentar estos criterios bien establecidos que tengan estos puntos a desarrollarse, ¿no? Entonces, estas pruebas tangibles y concretas son importantes en las competencias. Aquí tenemos algunas evidencias, como habíamos dicho, cuáles son las evidencias en el conocimiento, las pruebas escritas, las pruebas cerradas, las pruebas orales, los ensayos, las monografías, los resúmenes, las evidencias del hacer, los audios, los videos, los testimonios, el registro de observaciones, las evidencias del ser, las pruebas de actitud, la autoevaluación, las sociodramas, y los productos que podemos pedirles, ¿no? Ensayos, proyectos, monografías, informes finales, servicios prestados, actividades que puedan desarrollar fuera del aula, por ejemplo, una campaña de vacunación, que participen bueno, en fin, se pueden trabajar a través de informes que los mismos estudiantes pueden presentar. ¿Cómo formulamos la competencia? Y ahí está la clave. El verbo que nos señala el desempeño y siempre debe referirse a una actuación que es observable y medible. El contenido es complemento del, obviamente, valor y del producto que se está queriendo desarrollar. Por ejemplo, el qué, ¿no? El contenido puede ser un contenido de un saber, puede ser un contenido procedimental, un contenido actitudinal. Eso ya dependiendo qué queremos, cómo podemos redactar, ¿no? El propósito, la finalidad, es aquello que muestra cuán competente es el estudiante. El criterio de desempeño, como hemos dicho, es la forma en que vamos a evaluar. A diferencia del diseño curricular, digamos, pudiéramos decir, antiguo, que las universidades van desarrollando, desde el diseño curricular por competencias, nos muestran ya la evaluación como parte del diseño curricular. Entonces, un referente, lo que vamos a evaluar. Y el contexto es dónde el estudiante va a desarrollar la competencia. El lugar donde va a desarrollar, en el aula, o fuera del aula, en el laboratorio, en las actividades prácticas, las actividades curriculares, dónde va a desarrollar, o en un lugar, ¿no es cierto? Podemos ir describiendo. Últimamente, más se usa el verbo, el contenido y la finalidad. En algunas veces, algunos pedagogos no ponen contenido, ¿no es cierto?, sino la actuación que va a tener el estudiante. Tiene diferentes nombres, pero generalmente se usa un verbo, se usa el contenido y una finalidad. Y el criterio de desempeño, que definitivamente tiene que estar y es parte en la redacción de las competencias. Entonces, ¿qué son los contenidos? Es el conjunto de saberes relacionados con lo cultural, lo social, lo político, lo económico, lo científico, lo tecnológico, que conformen distintas áreas de conocimiento y materias. Obviamente, estos saberes tienen que ser parte de lo que hemos dicho, ¿no? De las competencias genéricas, de aquello que le va a servir al estudiante en tanto en su formación profesional. Entonces, aquí estamos hablando de los contenidos conceptuales, que son datos, hechos, conceptos, principios, leyes, y el desarrollo de este conocimiento que va a hacer que el estudiante conozca, que son importantes en algunas materias que llamamos materias troncales o básicas. Por ejemplo, hemos hablado de anatomía, cálculo 1, álgebra. En las ciencias económicas hay materias que son fundamentales y que no van a cambiar, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, ahí hay principios, hay leyes, hay reglas que tienen las materias de por sí. Obviamente, de eso tenemos que escribir cuando redactemos una competencia. Cuando hablamos de contenidos procedimentales, son estas habilidades intelectuales, motrices, destrezas, estrategias que pueden ayudar al estudiante a resolver y que obviamente tienen un fin, ¿no es cierto? Y estos contenidos actitudinales son estos valores, creencias, actitudes que tenemos en que formar en los estudiantes. ¿Se pueden redactar competencias con estos contenidos? Por supuesto que sí. Y aquí tenemos
algunas claves para redactar este cuadro que es bien importante. El verbo, la acción concreta, observable, que se puede evidenciar para ser evaluado. El contenido procedimental o conceptual, que también estamos viendo acá. También estamos viendo el complemento, ¿no? Que es este objeto, también llaman, que lo vamos a redactar cuando estemos haciendo la competencia. La finalidad, que es hacia qué propósito queremos que este estudiante llegue. El criterio de desempeño, que en definitiva implica todos estos criterios que se van a evaluar, y el contexto, que es el lugar. Aquí tenemos algunos verbos que debemos usar. Se debe usar en presente indicativo, usar conectores, por ejemplo, en el objeto es qué más el verbo, ¿no? En la finalidad se puede usar conectores como para, con ello, con la finalidad de, con la meta de, así como. En los criterios de desempeño con la base en, de acuerdo a, tomando en cuenta, en función de, a través de, y en el contexto usando estos de, en el lugar de, o en el aula, o fuera del aula, en tal lugar, ¿no es cierto? No se debe usar infinitivos, sino así, por ejemplo, analiza, comprende, conoce, deduce. Aquí he colocado algunos ejemplos que he sacado de una página que ya tenemos los verbos redactados, verbos de desempeño en competencias de complejidad media, por ejemplo, ¿no? Acuerda, anima, comprueba, comunica, construye, consulta, controla, conversa, en fin, ¿no? Ahí vamos a ir viendo cómo podemos utilizar estos verbos en la redacción de competencias. Una complejidad un poco más elevada, administra, diagnostica, ejecuta, emprende, gestiona, organiza, en fin, ahí tenemos la cantidad de verbos que se pueden utilizar en la redacción de competencias. Para la resolución de problemas tenemos analiza, argumenta, comprende, contextualiza, demuestra, diagnostica, explica, en fin, también tenemos un poco más complejo en esto de aplica, construye, controla. Estos verbos están en una hojita que les voy a colocar en la página que tenemos del Classroom. Ahí van a estar apareciendo estos verbos para que ustedes desarrollen. Y aquí vamos a ir viendo un poco los ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo del verbo que dice organiza. ¿Qué es lo que organiza? Aquí está el contenido conceptual o procedimental, ¿no? O el objeto llaman en otras, ¿no? Los conceptos de evaluación por competencias. Y aquí tenemos la finalidad para, ¿no? Y aquí tenemos de acuerdo al modelo de competencias, donde en el contexto en la Universidad Adventista de Bolivia. Ahí tenemos, fíjense, y ahí está todo lo que estamos viendo. Aquí otro ejemplo, que tiene que ver con el área de las ciencias de la salud. Para los que están en el área de las ciencias de la salud, es un ejemplo que nos permite también ver un contenido procedimental y nos permite ver el contexto, el criterio de desempeño y la finalidad, ¿no? Ahí tenemos, desarrolla el control de síntomas físicos en pacientes terminales para mejorar su condición física de acuerdo a la escala analgésica de la OMS en el Hospital de Vinto, ¿no? Entonces, el criterio de desempeño nos está mostrando de acuerdo a qué se va a evaluar. La escala analgésica de la OMS no tiene ciertos parámetros, el contenido procede control de síntomas en pacientes terminales. ¿Cómo serán los síntomas? Hay síntomas físicos, hay síntomas psicológicos, hay síntomas, en fin, físicos nos están mostrando, ¿no? Y el verbo es desarrolla, ¿no? Y obviamente también la finalidad nos está mostrando cómo se debe desarrollar y para cuál es el propósito y dónde, en qué lugar nos está describiendo este ejemplo de competencia. Aquí tenemos gestiona recursos. Voy a ir colocando el verbo es gestiona, el contenido conceptual recursos, la finalidad nos está mostrando para el desarrollo de diferentes proyectos, donde ahí nos muestra
el criterio de acuerdo al plan estratégico de la organización, y ahí tenemos el contexto en Cochabamba, Bolivia, o dentro y fuera del aula, y ahí podemos ir desarrollando también. Tenemos otro ejemplo para el área de las ciencias exactas, igual de la misma forma, tenemos el contenido procedimental, el verbo y la finalidad, el contexto, y también tenemos el criterio de desempeño, ¿no? Que nos está también reflejando todo aquello que queremos trabajar. Y aquí tenemos para el área de ciencias exactas, resuelve el verbo, el contenido es procedimental, problemas de cálculo 1, la finalidad con el fin de consolidar su formación, criterio de desempeño, considerando los procedimientos y las fórmulas establecidos, y lugar dentro y fuera, o el contexto dentro y fuera del aula. Tenemos un último ejemplo, elabora como verbo, ahí elabora como verbo, ¿qué cosa va a elaborar? El contenido procedimental y conceptual, prédicas expositivas y temáticas, con el propósito de manejar la homilética. Ahí tenemos el criterio de desempeño tomando en cuenta los criterios de la hermenéutica bíblica, donde en los cultos sabáticos. Ahí tenemos estos ejemplos que les puede servir para ya desarrollar las 5 competencias que les he pedido en las áreas de conocimiento donde ustedes son docentes o donde van a desarrollarse como docentes, donde son ustedes formados. Bien, hasta aquí hemos terminado nuestra conferencia de hoy. Quisiera agradecerles a cada uno, también al doctor Wilfredo Choque por esta noche. Esta exposición se va a pasar al Classroom para que ustedes puedan tenerla y puedan elaborar las siguientes tareas que se van a también colgar por este medio. Les agradezco, muchísimas gracias, y ahora sí nos vamos a desconectar agradeciéndoles a cada uno por su tiempo y su disposición. Bien, vamos a pedirles por favor que no se desconecten, vamos a tomar la asistencia en este momento. Agradecemos a la Magíster Daisy por esta clase, y ya saben ustedes, para cualquier consulta está también en el grupo de WhatsApp o directamente también a Classroom, así que aprovechen por favor de hacer sus consultas para la tarea que tienen respecto a la elaboración de las competencias. Muy bien, ya hemos tomado la asistencia, agradecemos su participación, queremos felicitar siempre a quienes han estado puntuales, incluso antes de que nosotros comencemos, ya había una buena cantidad de participantes conectados. Muy buenas noches con todos, un descanso feliz para todos también. Recuerden que en Classroom siempre están las actividades y deben ustedes mirar constantemente, diariamente, todo lo que aparece allá, ¿sí? Bueno, una vez más les deseamos una feliz noche, que descansen hasta la siguiente semana a través de este medio, y con Classroom seguimos todos los días. Muy buenas noches.